Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Hola, soy María Luisa y les quiero dar la bienvenida a Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Empezamos el 2023 y los colombianos y colombianas tenemos muchas expectativas sobre lo que se nos viene en materia económica. ¿Cuándo empezarán a bajar los precios? ¿Hasta cuándo subirán las tasas de interés del Banco de la República? ¿Será que la producción de nuestro país va a seguir creciendo tanto como antes? Por eso, quisiera que en este nuevo episodio de Cuentas y Cuentos tengamos una idea más concreta de lo que está pasando y hacia dónde vamos. El diálogo que vamos a tener hoy es con una persona que nos va a explicar la situación actual. Bienvenido, Mauricio. Hola María Luisa, muchas gracias por esta invitación. Mauricio Reina es economista, es investigador de FDesarrollo y es analista de diferentes medios de comunicación. Pues muchas gracias entonces por estar acá, Mauricio. Al contrario, muy contento, muchas gracias. Esperemos que se pueda aclarar algo esta situación un poco confusa. Estoy segura de que así va a ser. Mauricio, pues el Banco de la República comenzó este 2023 subiendo tasas, aunque a un ritmo menor que el año pasado. Entonces mi pregunta es como de contexto, ¿a qué se debe que la Junta Directiva siga subiendo tasas? Pues se debe, María Luisa, a que la inflación en Colombia está dura de domar. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la inflación ha empezado a bajar en otros países de la región, lo ha hecho en Brasil, lo ha hecho en Perú, lo ha hecho en México. En Colombia sigue subiendo, incluso ha bajado hace ya 3 o 4 meses en Estados Unidos. Y eso quizás tenga que ver con que todavía las tasas de interés del Banco de la República están por debajo de la inflación. Es decir, en términos reales, la tasa de interés del banco es negativa y eso quiere decir que quizás haya que subirla un poco más para frenar un poco la demanda agregada, que es la principal fuente de esta inflación. Entonces es razonable que el banco esté gastando sus últimos cartuchos en frenar un poco la demanda agregada para controlar los precios. Y entonces, entendiendo que tenemos inflación y que hay que controlarla y que hay además otros temas económicos de interés para el Banco de la República, quería preguntarle, Mauricio, ¿usted cómo cree que será este año en materia económica? Pues este año va a ser un año muy distinto al anterior. ¿Por qué? Porque venimos de crecer casi 8%. Vamos a ver cuál es la cifra final que nos arroja el DANE en los próximos semanas acerca de cuál fue el crecimiento del año pasado. Pero ese crecimiento era claramente insostenible. Ese crecimiento era resultado de una gran expansión fiscal, era resultado de un gasto privado, un consumo privado también desmesurado. Y digo desmesurado y gran expansión porque claramente los precios son el indicador que le señala a uno cuando la economía se está sobrecalentando y cuando no. Y evidentemente mantener esos ritmos de crecimiento del 8, 7,5% era imposible desde el punto de vista de la capacidad productiva. Había mucha más demanda que lo que la capacidad productiva era capaz de responder. Entonces este año va a ser un año de menor crecimiento. Y no necesariamente porque haya mal manejo económico y qué sé yo, es menor crecimiento porque era insostenible el crecimiento que traíamos el año pasado. Va a ser un año en el que vamos a ver una lenta transición de estas altas tasas de inflación a una reducción paulatina de la inflación. Va a ser un año con un entorno internacional afortunadamente más amable que el que teníamos al final del año pasado. Ya estamos viendo que en el resto del mundo están empezando a ceder, como lo acabamos de decir, las presiones inflacionarias y eso hace que las expectativas de aumento de tasas de interés en Estados Unidos y en el mundo desarrollado sean menores que las que teníamos hace un tiempo. Eso nos facilita a nosotros también el manejo macroeconómico porque no hay una presión de fugas de capitales como la teníamos al final del año pasado. Y una cosa fundamental, María Luisa, y es que este año va a ser el año de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Por supuesto ya pasó la reforma tributaria, pero ahora vienen las reformas estructurales relacionadas con pensiones, con reforma laboral, con la reforma a la salud. Y eso, dependiendo de cómo se den las discusiones en el Congreso y lo que termine resultando, pues va también a incidir en el entorno económico. Cuentas y Cuentos. Economía para escuchar y entender. Bueno, hay dos temas que usted toca que me parecen muy relevantes. El primero es sobre la inflación, donde nos cuenta que muy posiblemente, dada la política monetaria que ha hecho el Banco de la República, esta inflación va a tender a ceder un poco. Pero yo quería preguntar, ¿será que eso va a ser pronto? ¿Será que vamos a ver pronto que la inflación comience a llegar a ese 3% que tiene el banco como meta?
Es difícil anticipar cuándo va a empezar a ceder la inflación. Sin embargo, hay algo que es inevitable y es que la desaceleración de la economía va acompañada de un menor ritmo de crecimiento de los precios. Si decimos que el año pasado estábamos creciendo la economía colombiana alrededor del 8% y este año va a crecer, vamos a ver, algo entre 0 y 1%, la frenada es muy importante y ese freno de la actividad económica lleva consigo menores presiones inflacionarias. Eso claramente se va a ver hacia el final del primer trimestre o comienzo del segundo trimestre, marzo, abril, más o menos. Es difícil anticiparlo, pero llega porque llega. Habrá gente que dice, ¿y por qué están tan seguros de que va a llegar? Porque una economía como la colombiana, con un crecimiento de entre 0 y 1%, es una economía que no es inflacionaria. Si nosotros tuviéramos inercia inflacionaria como en Venezuela, como en Argentina, estaríamos hablando de otras cosas. Pero en Colombia, cuando se desacelera la actividad económica, como va a pasar este año, como va a empezar a pasar en este primer trimestre, los precios empiezan a ceder. Otra cosa es cuando se llegue nuevamente al rango meta, entre 2 y 4%, con un objetivo de 3%. Eso puede tomar un tiempo. De hecho, si nosotros empezamos a ver una reducción de la inflación, qué sé yo, comenzando el segundo trimestre, es posible que terminemos el año todavía con inflaciones superiores al 7% y todavía lejos del rango meta del Banco de la República. Pero lo importante en ese caso es que esa inflación va a estar en pleno descenso, que se van a neutralizar las expectativas inflacionarias, que vamos a evitar ese barranco horroroso de una inflación inercial y que vamos a estar creciendo de acuerdo con lo que permite la capacidad productiva del país. Listo, y con esto de crecer, quería explicarle un poquito a las personas que nos están escuchando, y es que en años pasados vimos que la economía creció muchísimo. Entonces, lo que está pasando podría verse en un ejemplo de incluso los seres humanos. Cuando nosotros somos pequeños tenemos una tasa de crecimiento muy, muy grande y podemos llegar a una altura que es buena, y luego cuando somos un poco más adultos, pues comenzamos a crecer un poco menos. Eso no implica que nuestra altura no sea suficiente o que no seamos suficientemente altos. Básicamente eso es lo que está pasando con la economía, ¿cierto? Es decir, crecimos muchísimo en periodos pasados y lo que usted nos está diciendo es que ese crecimiento ya no es sostenible. Eso no implica que vayamos a decrecer, sino simplemente que vamos a crecer un poco menos. Exactamente. Hay que tener presente que esas tasas del 8% son excesivamente altas para la capacidad de crecimiento de la economía colombiana. Un ejemplo es, para ilustrar, el de una olla a presión. Si uno le pone a una olla a presión un fuego excesivo, claro, eso se calienta y es maravilloso, pero si el fuego es excesivo, lo que empieza es a botar y a botar y a botar vapor. La capacidad de cocción de una olla a presión no está dada por la temperatura que se le meta, sino por el tamaño de la olla a presión. La capacidad de crecimiento de una economía no está dada por la cantidad de gasto que se le meta, gasto público, gasto privado, sino por la capacidad productiva de esa economía. Por lo tanto, nosotros lo que estamos atestiguando es el proceso de acomodamiento de la demanda agregada a lo que puede dar esta economía. Hay que tener presentes dos cosas adicionales. La primera, ¿por qué veníamos creciendo tanto? Hay que recordar que veníamos de desaceleración brutal y caída en el nivel de crecimiento imputable a la pandemia. De la pandemia salimos con mucho ímpetu gracias al gasto público, gracias al gasto privado, pero ese ímpetu era insostenible. Es como subirle el fuego rápidamente a la olla a presión y se va calentando nuevamente después de que la pandemia prácticamente casi que la apaga. Pero una vez toma el fuego que debe ser, pues uno no saca nada con mantener ese fuego a toda mecha, porque la olla a presión da un tamaño de crecimiento, y en este caso es la economía. Y la economía colombiana, si no hay grandes cambios en capital humano, si no hay grandes mejoras en educación, si no hay grandes mejoras en productividad y cambio tecnológico, tiene un potencial de crecimiento, y ese potencial de crecimiento de largo plazo es el que trata de buscar la política económica, tanto la fiscal como la monetaria, y en este caso el manejo de tasas de interés del Banco de la República. En pocas palabras, estamos retomando una senda normal de crecimiento que aguante la economía colombiana sin recalentarse como una olla a presión. Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify.
Bueno, entonces para ir concluyendo, creo que básicamente el mensaje de este episodio es que, claro, el Banco de la República está subiendo sus tasas de interés, pero esto lo hace para que la inflación vaya convergiendo hacia su meta, que es del 3%, que muy probablemente no vamos a verla este año, pero sí a finales del próximo año. Y además lo que vamos a ver con el crecimiento económico es que va a ser un poco más pequeño que lo que se estaba dando en años anteriores, porque, como dice Mauricio, estábamos metiéndole mucho fuego a esta olla a presión. Ya para terminar, Mauricio, la última pregunta que quería hacerles, una pregunta que suelo hacerle a mis invitados, y es, ¿qué debería esperar la ciudadanía sobre lo que se viene? ¿Cómo deberían comportarse? Yo creo que para la gente es importante tener presente 2 o 3 cosas. La primera, el crecimiento del año pasado es totalmente atípico, fue insostenible y es irrepetible. Por lo tanto, no hay que deprimirse, no hay que entristecerse, no hay que volverse pesimista porque el crecimiento este año vaya a ser menor que el del año pasado. Segundo, quizás vamos a ver un cierto aumento del desempleo. Eso es natural después de semejante crecimiento del año anterior y entrar a un crecimiento menor. Pero no hay que alarmarse tampoco porque aumente un poco el desempleo. Lo ideal es que sea un aumento muy limitado, un aumento mínimo del desempleo, pero lo vamos a ver. Estamos ajustando la economía a su nivel de crecimiento sostenible. Y tercero, y muy importante, si ustedes ven que los precios empiezan a bajar, cambiarle chip a la cabeza. Mucha gente está hoy en día pensando, claro, todo lo renegocio al 15%, todo lo renegocio al 16%, el arriendo que se me va a vencer en abril, el no sé qué, el sí sé cuánto. Si todos seguimos pensando que la normalidad es una inflación del 15, 16%, o 14 o 13%, o lo que aumentó el salario mínimo, vamos a generar una espiral inflacionaria del que es muy difícil salir. Mi recomendación es ir observando qué sucede con la inflación, marzo, abril, mayo, que va a empezar a ceder en esos meses, e irle bajando a las expectativas de inflación. Entonces a todos nos conviene una inflación mucho menor y una economía mucho más estable. Bueno, Mauricio, pues explicaciones muy claras, excelentes ejemplos y sobre todo estas recomendaciones muy valiosas. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar acá en Cuentas y Cuentos. Un gusto, María Luisa. Muchas gracias por esta invitación. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarme en Cuentas y Cuentos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube, Facebook y LinkedIn estamos como Banco de la República Colombia. En Instagram, Banco República Colombia. Y en Twitter, Banco República. Nos encontramos pronto con más temas de interés en Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Chao. Ya inició el concurso de la banca escolar a la banca central. Está dirigido a estudiantes de grados 10º, 11 y 12, quienes en equipos de 3 a 5 alumnos y con la dirección de un profesor deben responder la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que la confianza en el Banco de la República ha sido importante para nuestro bienestar en estos 100 años? 1923-2023. ¿Por qué? Para consultar las bases del concurso pueden visitar www.banrep.gov.co.